durante la conexión se conecten más. Bien, se encendieron las luces, comenzamos a grabar. Muy buenas tardes, espero que estén todos súper bien. Ya recuperándose un poquito, ¿cierto?, de la clase anterior. Lo que yo vi, por lo pronto, una gran mayoría sacó buena nota, ¿ya? Así es que tranquilos, ¿sí? Todo se puede recuperar. Si es que no me fue bien ahora, me tendré que recuperar en la próxima evaluación. Y los que les fue bien, bueno, felicitaciones indudablemente. Bien, vamos a comenzar entonces con esta conexión de legislación laboral, ¿sí? Y hoy día lo que vamos a ver es principalmente todo lo que tiene que ver con la AFP. Pero antes de ver, ¿cierto? Y a comenzar a ver los temas de hoy día, quiero que hagamos una una activación de conocimientos con respecto a lo que ya hemos visto de legislación laboral con respecto a la última clase de legislación. ¿Qué es lo que vimos? A ver, vamos revisando los apuntes y veamos qué vimos. ¿Qué vimos? Al único que veo que está ahí registrando algo es Guillermo, que está con su cámara prendida. ¿Encontraste lo que vimos, Guillermo? Profe, vimos la historia y la evolución de la prevención de riesgo en el mundo y en Chile. Muy bien, excelente resumen. Exactamente, ¿cierto? Bien, ¿qué cosas se acuerdan de lo que vimos de esto, de lo que habla Felipe, de esta evolución, ¿cierto? Con respecto a la prevención en el mundo y en Chile. ¿Qué cosas se acuerdan? La ley ¿Qué de ley? detención de necesidades, 16.744. Ok, luego de ver toda la historia, ¿cierto? Llegamos a finalmente a la 16.744, que es la que nos rige desde 1968 en adelante. Antes de eso, ¿qué pasó? ¿Cómo, profe? Disculpe. Antes de la 16.744, para llegar a esa ley, ¿qué cosas pasaron antes? ¿Qué cosas vimos que había pasado antes? La creación de la creación de las mutuales de trabajadores, las creaciones de los primeros sindicatos, las matanzas que se generaron a raíz de esto, ¿Ya? el Código Civil de 1853. ¿Ya? Quitarle al empleado, quitarle la responsabilidad de estar enfermo, porque antes el empleador siempre culpaba al trabajador. Después se quitó eso y se podía apelar a que el empleador también era culpable. Ya, muy bien, Raúl. Ahí hay un punto súper importante, ¿cierto? Porque antes de la ley 16.744, indudablemente que ahí el culpable de todo era el trabajador, ¿cierto? Y se decía algo así como que los accidentes era algo natural, ¿cierto? Que era algo inevitable, que no había nada más que hacer, ¿cierto? Ese es un punto de partida muy importante con respecto a esta evolución de la historia, ¿cierto? Porque fue cambiando. Dígame, Yenice. Esa era la ley 31.070, o sea, 31.70. 3070, Ah, sí, que fue una de las primeras, ¿cierto? Fue una de las, como la ley mamá de esta 16.744. Sí. Y Profe, también vimos los tipos de código, por ejemplo, el civil, código del comercio, código minería, ya, y eso. ¿qué Y el relación tenían, propósito de la ley. qué relación tenían estos códigos? ¿Te acuerdas qué relación tenían o por qué fueron mencionados? Las reglas para el trabajador, para cada situación de trabajo. Sí, de acuerdo al área, ¿verdad? Pero aquí hay un sentido importante con respecto a por qué mencionamos estos códigos, porque al no haber
una ley, ¿cierto?, específica para aquello, ciertos códigos se ocuparon de pequeñas cosas con respecto a sus propias áreas, ¿cierto? El código minero se preocupó de, básicamente, ¿cierto?, de cuidar el puesto de trabajo. No era tan así como con respecto a cuidar al minero propiamente tal, sino que al puesto de trabajo, porque era difícil encontrar personas con experiencia y que efectivamente quisieran dedicarse a aquello, ¿cierto? El Código del Comercio específicamente hablaba y mencionó esto de la prevención, ni siquiera de la prevención, sino que de ocuparse de un trabajador que estuviera en el barco y la responsabilidad que tenía el empleador era curarle las heridas, ¿cierto?, hasta que llegaran a tierra y que se le respetaba el sueldo. En el Código Civil, ¿cierto?, ahí también hablaba un poco de esto de los accidentes, pero que la responsabilidad era netamente del trabajador. Por tanto, cada código y en su área intentó poner así como un poquito con respecto a esto del cuidado del trabajador con respecto a los accidentes. Como no había nada, ¿cierto?, se incluyó en estos códigos especiales. Después vinieron las otras leyes, ¿cierto? La 3070, la 4053, si no me equivoco, la 4054, que fueron agregando cosas y finalmente llegamos a la 16.744. Por lo tanto, podemos decir, ¿cierto?, que esto de la previsión social, lo primero que se vio es en el tema de enfermedades físicas del trabajador. Y producto, ¿cierto?, como bien decía Felipe, de todas las protestas, de las huelgas, de las matanzas y todo lo que los trabajadores tuvieron que hacer, ¿cierto?, se empezó a generar esto del Código del Trabajo, ¿cierto?, se empezaron a ver otras leyes y se empezó a tomar sentido que la previsión social, ¿cierto?, como bien dice la ONU, es un derecho humano. Por tanto, todas las personas en el mundo tienen derecho a esta previsión social o a esta seguridad social, que es también de otra forma como se llama. También quedó consignado, ¿cierto?, en esta otra institución importante, la OIT, ¿cierto?, que era, la OIT es la que dice que todos tienen derecho, por ejemplo, a subsistir, a tener una pensión, ¿cierto?, de vejez, de muerte, que todos tienen derecho a la salud, por ejemplo, y no tan solo el trabajador, sino que también, ¿cierto?, sus familias. ¿Por qué? Porque tiene un sustento, es decir, cuando el trabajador por alguna razón no puede sustentar a su familia, pues entonces tiene que existir un seguro social, de tal manera que la familia tampoco quede abandonada, ¿ya? Entonces ahí se empezó esto como a agrandar un poquito más. Bueno, luego de mucho tiempo, ¿cierto? Llegamos a esto que tiene que ver básicamente con el tema, lo que vamos a ver hoy día, con el tema de las pensiones, ¿cierto? La vejez y otras cosas que son un poquito más puntuales y enfocadas directamente al tema de las AFP o administradoras de fondos de pensión. Profesora, disculpe. Dígame. ¿Sabe que eso lo pasamos en la clase pasada y usted nos hizo hacer un mapa conceptual ¿De qué? de la AFC y de la AFP? De los sistemas previsionales, profe. Sí, nos hizo eso. hacer todo Eso fue lo que y- hicimos la Ya, clase social. pasada. Sí, Por eso ejemplo, el fue- sistema de pensiones, seguro de Espérenme un cierto poquito, trabajo. yo puedo estar equivocada. Vimos esto, mírenla. No, no hicimos eso. No, profe, eso no lo vimos. Ya. No, no es- profe. Pero lo- sí nos pasó los sistemas previsionales. Es que no Sí. fue todo, no fue todo. Pues ahora lo vamos a reforzar. No sé si... La profe habló de que eso era lo que venía, pero no hizo una clase de eso. El mapa conceptual no terminamos, tampoco no lo terminamos. No. Vamos Pero es a que se ver, habla de otra cosa, ¿no? chiquillos, escúchenme. Lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? O dentro de lo que hemos visto, vimos una pincelada de todo el sistema. Vimos AFP, vimos la salud, vimos varias cosas,
¿sí? Que eran todos los pilares que sostenían esto de la seguridad social, que eran 4 pilares, ¿cierto? Que incluía las pensiones, que incluía la salud, que incluía la seguridad social y la cesantía. Y la cesantía. Eso fue lo que vimos. Sí, profe, si eso nomás Ya. quería... Ahora, ok, hoy día lo que vamos a ver es uno de aquellos pilares que es la AFP. Ahora sí. Ahora no estaba entendiendo. Ahora sí, muchas gracias. Ok. Bien, empecemos entonces. Perfecto. Vamos a ver entonces legislación y seguridad social. Específicamente hoy día vamos a ver los fondos de pensiones. ¿Qué temas vamos a ver importantes en esta clase? Fondos de pensiones, las fuentes, ¿cierto? Los objetivos, el sistema antiguo, las pensiones de vejez, de invalidez y de muerte. Bien, vamos a comenzar entonces. Para comenzar hablando de esto, ¿cierto? Es importante también un poco hacer historia, ¿cierto? Levemente con respecto a la historia. Hasta el año 1980 existía un sistema antiguo que se llamaba sistema de reparto, ¿ya? En la cual tiene varias características que lo vamos a ver un poco más adelante. Y de ahí en adelante, desde 1980, se empezó, ¿cierto?, a forjar, o más bien dicho, se dictó la ley, Decreto Ley 3500, que tiene que ver con los fondos de pensiones, con características súper distintas a las que ya habían. Una característica principal, ¿cierto?, que antiguamente era un fondo de reparto, ¿sí? Por tanto, todos aportaban, y desde los 1980 en adelante se transformó en una cuenta de capitalización individual, es decir, cada uno, ¿cierto?, se rajuñaba con sus propias uñas y aportaba a este fondo dependiendo de tus condiciones laborales, ¿sí? Cuánto ganabas, etc. Entonces, indudablemente que este sistema, así como el otro, también tenía falencia. Lo que no se preocuparon con este sistema fue de ir modernizándolo por un lado, apuntalándolo, ¿cierto? Y cambiando algunas cosas en la medida que el tiempo también fue avanzando. Este sistema, imagínense, desde esa... ¿Qué? ¿Aló? Voy a hacer ensalada, de aquí te voy a dar garbanzos con perejil y yo voy a comer por otro con mazamorra. Alguien está hablando de lo que va a comer. Ahí está, parece que Felipe era el que tenía su micrófono abierto. Entonces llevamos exactamente 41 años, desde 1980 hasta la fecha, en la cual los cambios que se le han hecho han sido cambios que la mayor parte de los cambios han ido en desmedro de los trabajadores, ¿sí? Y no para ayudar a los trabajadores, porque ahora, luego de muchos estudios, y hay muchas instituciones también, ¿cierto?, que se preocupan de estudiar esto, dicen que, y que yo también lo creo, ¿cierto?, sin ser economista, que el 10% que se comenzó, ¿cierto?, a capitalizar en forma individual hasta la fecha, claramente es un monto que no es suficiente, ¿ya? Eso lo debieron haber cambiado, quizás en forma paulatina, quizás cada año, cada 3, no tengo idea, ¿cierto? Pero eso debió haber cambiado. Tienen que pensar que los sistemas, los pocos sistemas, ¿cierto? O los sistemas que se le parecen, porque hubieron muchos países en el mundo que adoptaron esto, pero ya muchos de ellos, ¿cierto?, se salieron de este sistema porque se dieron cuenta que finalmente no daba, ¿cierto?, los números y no daba para que las personas efectivamente tuvieran una pensión suficiente, ¿ya? Yo sé que lo más probable es que nunca lleguemos a pensionarnos con el mismo sueldo que habíamos tenido, ¿ya? Y es muy difícil. Los números dicen, por ejemplo, que si es que tienes más de 150 millones de pesos en tu cuenta,
podrías lograr hasta el 70% de lo que efectivamente ganabas cuando estabas activo. Entonces, yo pregunto, ¿quién tiene 150 millones de pesos en su cuenta? La verdad es que son re pocos, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Más adelante también vamos a entender por qué y cuáles son las condiciones que yo tengo que tener para poder tener una buena cifra. Bueno, el resultado de esto, ¿cierto? Como yo les mencionaba, hay varias fundaciones en las cuales se preocupan de estas cosas, ¿cierto? Y una de ellas es la Fundación Sol, ¿ya? La Fundación Sol es una fundación sin fines de lucro y que se ha preocupado de muchísimos temas a lo largo de harto tiempo, desde la salud, desde de la educación, ¿cierto? Y entre otras cosas, y este último tiempo con mayor ahínco, ¿cierto? Con respecto al tema de las jubilaciones. Entonces aquí dentro del cuadro que ustedes ven, aquí hay una cuestión súper importante que uno tiene que considerar. Si ustedes se dan cuenta, hay dos líneas al final, y una es el promedio y la otra es la mediana. En estadística, ¿cierto? No sé si a ustedes les van a hacer estadística, me parece que no. Hay ciertas formas de medir, ¿ya? Cuando yo hablo de porcentajes o de promedios, ¿cierto? Los promedios se calculan desde los extremos, es decir, en este caso, de los que más ganan hasta los que menos ganan. Por lo tanto, regularmente los promedios esconden las inequidades. Te dan una sensación de que, no estamos tan mal entonces, ¿cierto? Pero para este tipo de cosas, ¿cierto? Que tiene que tener el punto o el centro, el eje de la importancia, tenemos que ver dónde está la mayor cantidad de personas y no el promedio. Y es por eso que ahí hay una columna que dice la mediana, ¿sí? La mediana significa que ahí se concentra la mayor cantidad de personas. Y frente a esa situación uno puede tener una mayor claridad. Les voy a poner un ejemplo bien que hace mucho tiempo lo dijo. Imagino que muchos de ustedes habrán escuchado hablar de Nicanor Parra, el antipoeta, ¿cierto? Que la señora Cox hace un par de semanas atrás dijo que había trabajado hasta los 103 años, en condiciones bastante favorables de todas maneras, si es que efectivamente trabajó hasta los 103 años. Y una vez dijo, lo dijo en verso, yo no me acuerdo el verso exactamente, pero dijo, si hay dos personas y hay dos panes y una de esas personas se come los dos panes, es decir, entonces, en promedio, se comieron uno cada uno. ¿Cierto? Eso dicen los números, en promedio. ¿Pero se comieron cada uno un pan cada uno? ¿Qué dicen ustedes? No, ahí no se sabe, no podemos comprobar, pues si se lo comieron. Profe, ¿lo puede repetir? Que como que... La estadística queda, en la estadística queda como se los comieron los dos. Exactamente. Hay dos panes y dos personas, pero solo uno se come los dos panes. Si yo hago el promedio de esas cifras, las cifras dirán que se comió uno cada uno. Pero no es así. ¿Ya? Con esto les quiero decir entonces que hay que tener mucho cuidado cuando hablan del promedio, porque en el promedio se toman los extremos, pero no se considera cuál es lo que se repite más, qué es lo que está en el medio. ¿Ya? Bien. Hecha esa explicación. Es como el índice per cápita del país. Claro, porque dicen que, por ejemplo, no sé, el índice per cápita de todos los chilenos son, estoy poniendo cifras, no me lo sé exactamente, pero son, qué sé yo, Como 25.000 dólares por cada persona. ¿Sí? Pero resulta que muchas personas no ven esa cantidad de plata.
¿Lo ven algunos nomás? ¿Sí? Ok. Entonces, dicho esto, y la aclaración, ¿cierto? Podemos ver entonces que la mediana de las mujeres que en los últimos años cotizaron entre 30 y 35 años, ¿sí? Lograron una pensión de 211.637 pesos. Ojo que esta estadística fue hecha en el febrero del 2019, en febrero. Yo podría atreverme a decir que claramente este promedio ha bajado muchísimo más y que va a seguir bajando, ¿cierto? Producto de todo lo que ha sucedido este último tiempo. Por lo tanto, ¿cierto? Podemos inferir desde acá que indudablemente luego de 41 años, ¿cierto? De funcionamiento, esto no da los resultados que debiera dar. No da los resultados, ¿cierto? Porque lo lógico es que una persona obtenga una pensión, ¿sí? Que le sea significativa para poder vivir de buena forma. Felipe. O sea, sin estar en desacuerdo con usted respecto al punto del objetivo de un sistema de pensiones, yo creo que este sistema es un éxito. O sea, la idea de José Piñera era crear un sistema donde el empresariado pudiera financiarse de plata líquida por parte de los trabajadores. Claro, desde ese punto de vista sí, pues. Y es por algo que los militares dijeron, este sistema es tan bueno que nosotros no. Nosotros no. Ellos somos tan buenos que nosotros nos sacrificamos por el resto de los chilenos. Por eso que tienen el sistema que tienen. Ahora, el tema no es quitarle el sistema a las Fuerzas Armadas. El tema es que todos los demás, ojalá pudiéramos tener el sistema. ¿Ya? Sí. Exactamente, porque por ahí alguien me dice, me dijo, pero ¿por qué se quejan de los militares? ¿Y por qué le van a tener que quitar a los militares? No, si la idea no es quitarle nada a nadie. La idea es emparejar la cancha, que todo el mundo tenga exactamente las mismas posibilidades, ¿cierto? Una vez también me comentaron, ¿cierto? Oye, estos mineros, ¿qué se creen? Imagínate, 35 millones de pesos para cada uno por término de conflicto, porque llegaron a acuerdo, 35 millones de pesos, y como, ¿cómo va? Entonces dije, bueno, pero si la culpa no es del minero, pues. Aquí el tema no es que los mineros ganen mucha plata, el tema es que el resto gana demasiado poco. Ese es el problema, ¿cierto? Entonces, no se trata de quitarle a unos para darle a otros. Felipe. Yo alguna vez escuché que cada vez que hay negociación por parte del sindicato del Banco Estado, los bonos de término de conflicto bordean los 4 o 5 millones y va desde el gerente, desde el mismo gerente general o el presidente de la mesa de directorio, va para abajo en partes iguales. ¿Es cierto eso, profe? Depende. Puede ser, pero va a depender del tipo de negociación que haya y de qué es lo que se puso en el pliego de peticiones. No es que exista una ley para aquello. Va a depender de qué es lo que pelearon. ¿Puede ser? Sí, claro que puede ser, indudable. Gracias, profe. Bien. Profesora, dígame. Una duda. Antes del año 80 había un sistema de repartición. Reparto, sí. De reparto. ¿Qué quiere decir eso? Buena pregunta, pero lo vamos a ver, no te preocupes. Ahora te puedo adelantar, ¿cierto? Que efectivamente se llama reparto, ¿sí? Porque es un sistema que se repartía en forma equitativa a todo aquel, ¿cierto?, que se pensionara. Es decir, entonces, todos los activos, todos los que estaban trabajando, más el Estado, aportaba a una gran bolsa. Y desde esa bolsa se sacaba, ¿cierto?, el dinero para pagar las pensiones de todos los que iban jubilando. Eso. Pero ¿y las personas que no trabajaban? No recibían jubilación. Es que ese beneficio lo recibían directo del Estado. Porque se supone que es para gente que estaba trabajando. Pues te digo, si también tenía sus cosillas, si tampoco era tan extraordinario, no, también tiene sus cosas. Por tanto, por eso empecé diciendo, ¿cierto?, que
Ambos sistemas tienen sus pros y sus contras, ambos. Y en ambos sistemas nadie se preocupó, ¿cierto?, de ir mejorando y que estos sistemas fueran avanzando con el tiempo, ¿cierto? Con la modernidad, con la cantidad de personas, etc. Bien, acá hay otro gráfico también de la Fundación Sol donde nos da cuenta, ¿cierto?, de también de que el porcentaje de jubilaciones con pensiones menores a 154 lucas es mucho, ¿cierto? Tenemos ahí que es el 87,5% de los hombres gana menos de 154 y en las mujeres el 94%. O sea, las mujeres en este sentido, ¿cierto?, nos vemos bastante afectadas. ¿Pero por qué? Porque también las mujeres trabajan menos por el tema de la maternidad, ¿cierto?, por el tema de la crianza de los hijos. Culturalmente, ¿cierto?, nosotros tenemos que cumplir un rol histórico. Pero cada vez que mi mamá me llama, yo estoy haciendo algo en mi casa, lavando los platos, lo que fuera. Hija, ¿qué está haciendo yo? Cumpliendo mi rol histórico, le digo yo. Me resisto, pero lamentablemente no siempre se puede. Pues bien, con respecto a eso, cierto, indudablemente que salimos absolutamente desmejoradas con el tema de las pensiones. Bien, vamos a hacer un recuerdo, así como recuerdo, y ustedes van a ir respondiendo preguntas. Bien, a ver, ¿cómo estamos? Así como vamos enfocándonos. La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos en materias como acceso a la salud, protección y la vejez, asistencia al desempleo, invalidez, accidentes de trabajo y maternidad. ¿Todas las anteriores? ¿Cuál será la respuesta correcta ahí? Para mí, Todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿cierto? Porque la seguridad social abarca todo eso. Abarca la salud, abarca la protección de la vejez, abarca la asistencia al desempleo, los accidentes y la maternidad. Todas las anteriores. Segunda pregunta. ¿Cuál es la edad legal para pensionarse por vejez? Hombres 60, mujeres 65. Mujeres y hombres 65 años, mujeres a los 60 y hombres a los 65. La última La 1, 2 última. y 3. 1, 2 y 3. La 3. La 3. los 65 La 3. 60. Perfecto. La número 3, ¿cierto? Mujeres 60 años y hombres 65. Deben un minuto que alguien toca desesperadamente el timbre en mi casa. Espérenme un poquito. Ya, disculpen, ya llegué. Era mi hijo, con mis nietas. Tercera pregunta. ¿Qué beneficios entrega la cotización para el sistema de salud? Derecho a atención mediante libre elección, derecho al pago de licencias médicas, ¿todas las anteriores? Todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿cierto? Dijimos, ¿cierto?, en la clase pasada, derechos a atención mediante la libre elección. ¿Tenemos libre elección? Sí, en verdad sí tenemos libre elección. El tema es que muchas veces esta elección se ve limitada por el dinero que tengamos, indudable, ¿cierto? Si tú quieres una mejor hotelería, la puedes tener, pero también tienes que tener el dinero para pagar, ¿sí? Y por otro lado, el derecho a pago de licencias médicas siempre lo vamos a tener, independiente en qué sistema tengamos, tanto FONASA como ISAPRE. El seguro de accidentes y enfermedades profesionales, la ley 16.744, permite al trabajador tener acceso a atención médica y rehabilitación,
Subsidio de incapacidad e indemnizaciones, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿verdad? Eso es lo que nos otorga, ¿cierto? Nos permite tener acceso como trabajador a atención médica, rehabilitación, subsidio de incapacidad, indemnización. Aquí hay otras que se pueden mencionar y que no están. La capacitación, ¿cierto? La reeducación, la reinserción, etc. Todas esas cosas también las podríamos obtener. ¿Qué trabajadores se encuentran cubiertos por el seguro de cesantía? Trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, trabajadores dependientes del sector público y privado, trabajadores independientes. 1. Era la 1. Solo los que están bajo el Código del Trabajo. Todos los demás no, los empleados públicos o los de fuerza y orden y seguridad, no, ¿cierto? Todos los que están bajo el Código del Trabajo. Ellos son los que tienen derecho, ¿cierto? O están cubiertos por el seguro de cesantía. Bien. Profe, Dígame. en la pregunta anterior, ¿Sí? no me perdí en la respuesta. ¿Cuál? En la 4, ¿Ya? era el seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Sí. ¿El trabajador tiene acceso a todas? A todo. A todo. Ah, Todo lo que está aquí, más lo que yo te mencioné. Rehabilitación, capacitación, reinserción. ya, gracias, profe. Ok, sigamos entonces. ¿Qué entendemos por sistema previsional? Aquí tenemos que hacer una diferenciación, ¿cierto?, con respecto a esto del sistema previsional. Porque son las que están establecidas, ¿cierto?, por el Estado mediante políticas públicas, es decir, las leyes. Entonces aquí hay que tener una diferenciación importante, ¿cierto?, entre lo que es Estado y lo que es gobierno, ¿ya? El Estado, ¿cierto?, es el que nos ordena política y económicamente hablando, y es de un nivel superior. Es más, el Estado lo componemos todos, ¿sí? Sin embargo, el gobierno, ¿cierto?, es el que cada 4 años, ¿cierto?, administra este Estado y que podría incluso agregar leyes. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, muchas veces la gente se queja del gobierno. Es cierto que el gobierno hace cosas buenas y que hace cosas malas, sí, claro. Pero cuando las cosas vienen desde las políticas, ¿sí?, entonces la culpa no es del gobierno de turno, sino que las políticas del Estado son las que no se han revisado y que nos han mejorado, ¿ya? Entonces ahí tenemos que hacer una diferencia, nosotros como profesionales tenemos que saber de lo que estamos hablando, cuando hablamos de Estado y cuando hablamos de gobierno, son dos cosas distintas. Dice entonces que estas políticas públicas son para entregar protección a las personas por diversos motivos o contingencias, dice en que no se encuentran en condiciones de generar ingresos, ¿cierto? En Chile dice entonces desde el año 1980 la previsión social o la seguridad social está directamente relacionada, dice, con varias cosillas. Y aquí es cuando yo les decía, ¿cierto? ¿Qué condiciones tengo que tener o qué condiciones más que yo deben existir, ¿cierto?, para que mi pensión sea una buena pensión o a lo menos suficiente. Y entre esas cosas está, por ejemplo, la estabilidad del empleo, ¿cierto? Eso significa que tú durante mucho tiempo puedes tener trabajo seguro. En Chile, con todos estos vaivenes de la economía y etcétera, hay gente que pasa durante mucho tiempo sin trabajo. Y en la desesperación de ellos también, ¿cierto? Para encontrar un trabajo bien remunerado, o qué sé yo, que tenga las características que uno quiere, de pronto se ponen a trabajar en forma independiente o poco regulado. Entonces, eso es, entre comillas, una inestabilidad, ¿sí? Inestabilidad que, por otro lado, también te puede provocar estas llamadas lagunas previsionales,
Eso significa que al no tener un trabajo estable, no pudiste cotizar, por lo tanto te van quedando lagunas o valores de menos, que estás cotizando menos. Eso es en el fondo. Variabilidad del ingreso, mira lo que dice ahí, eso significa que tú puedes estar trabajando durante un par de años, un tiempo, ganando un buen trabajo, ganando un buen sueldo, te quedaste sin pega y muchas veces tienes que comenzar de nuevo. Y es ahí, en esa variabilidad, indudablemente que el 10% que ganabas antes, ¿cierto? No es el mismo valor del 10% de lo que ganas ahora, porque tu sueldo es menor, ¿ya? La formalidad en la contratación. Muchas personas, por ejemplo, ¿cierto? Efectivamente están contratadas, ganan una buena cantidad de plata, pero incluso llegan a un acuerdo con el empleador de, no, ¿sabes qué? Cotízame por el mínimo. Entonces, claro, en ese momento el trabajador va a ver más plata líquida en el momento, ¿cierto? Pero a futuro, obviamente que eso les va a perjudicar. Entonces, aún estando contratados, ¿cierto? Son poco formales, ¿cierto? Con respecto al pago de las cotizaciones. O sea, gana 1 millón de pesos y sin embargo le dice al empleador y llegan a acuerdo, no, cotízame por el mínimo nomás. Y el resto me queda para mí, ¿cierto? Bueno. Eso es también, obviamente, un desmedro absoluto, pero la gente no lo cree así. Trabajadores que no cotizan, ¿cierto? Obviamente, que simplemente, por ejemplo, antiguamente en el tema de con las personas que tenían boleta de honorario, nunca cotizaron, hasta el año 2018 que comenzó a ser obligatorio, y ahí efectivamente tuvieron que ponerse a imponer. Entonces, el sistema previsional chilena está basado, dice, en función de los aportes que realicen los individuos en su etapa laboral activa y los beneficios asociados al pago de cotizaciones. Espérenme un poquito. Cuídese, ¿no? Entonces, aquí hay cosas que tenemos que ver también, ¿cierto? Que tiene que ver con la cobertura en función de los aportes, cobertura en función de los beneficios, densidad de las cotizaciones y trayectoria laboral. Todo esto obviamente está relacionado con lo que ya vimos, ¿cierto? Y que tiene que ver con que tiene que ser una situación pareja a la hora de que hay ciertos vaivenes con respecto a todas estas situaciones, ¿cierto? Se produce esto que estamos hablando de que las pensiones no son suficientes. Por un lado, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado también tiene que ver también con la rentabilidad que tienen indudablemente las AFP. Rentabilidad que en un primer momento y hasta el gobierno de Lagos, ¿cierto? Si es que las AFP hacían un mal negocio, la pérdida la tenían que absorber las AFP. A partir del gobierno del Lago en adelante, esa pérdida se traspasó a los afiliados. Como les digo, lamentablemente, ¿cierto? Las cosas, los cambios que se han hecho, indudablemente han ido en desmedro del trabajador. Lamentablemente. Bien. ¿Quién administra la previsión social en Chile? Por supuesto que hay entidades, tanto públicas como privadas, quienes administran esto de la previsión social. Por un lado, tenemos en la administración estatal, ¿cierto? Todas las subsecretarías, las superintendencias, todas estas entidades, ¿cierto? Que son a nivel estatales, ¿cierto? Y que ahí trabajan empleados públicos, ¿cierto? Que son los que hacen ese trabajo. Y ahí estamos mencionando la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de Seguridad Social, la famosa SUCESO, ¿cierto? Que ustedes seguramente más de alguno la tienen que haber escuchado hablar alguna vez, y en la cual cuando trabajen van a estar muy relacionados con la SUCESO, Superintendencia de Pensiones, Instituto de Previsión Social, ¿cierto? Fondo Nacional de Salud,
Sistema Nacional de Servicios de Salud, Programa Nacional de Alimentación, ¿cierto? Complementaria y Instituto de Seguridad Laboral. Todas esas son administradoras estatales. Por otro lado, tenemos las administradoras privadas, ¿cierto? Por ejemplo, la Caja de Compensación y Asignación Familiar. Administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Administradoras de fondos de cesantía, AFC. Las mutuales de seguridad, las mutualidades. Y las instituciones de salud previsional, las ISAPRE. ¿Ya? Esa es la sigla, Instituciones de Salud Previsional. Bien, entonces, ¿qué relación tienen una cosa con la otra? Que las administraciones estatales supervigilan y supervisan, ¿cierto?, cómo estas administradoras privadas hacen el trabajo. Por ejemplo, la caja de compensación, ¿cierto?, depende absolutamente de la suceso, ¿sí? Las AFP y las AFC dependen, ¿cierto?, de la Superintendencia de Pensiones. Paula, dígame. Profe, ¿y los porcentajes que sacan del sueldo es todo igual? No, lo vamos a ver más adelante. Está en una ficha más adelante, tranquila. Ya, profe. ¿Ya? Por ahora estamos viendo, ¿cierto?, a nivel general, la administración estatal y la administración privada. Entonces los privados, dijimos, las administraciones privadas están supervigiladas y supervisadas por estas estatales. El fondo, por ejemplo, el Sistema Nacional de Servicios de Salud, ¿cierto?, ve a las ISAPRE. La Suceso también ve a la Mutual, ¿ya? Entonces ellos supervigilan a los otros. ¿Cómo se compone el sistema de pensiones chilenos? Aquí tenemos que hacer la separación, ¿cierto?, de lo que estábamos conversando en un principio. Por un lado tenemos dos subsistemas. Un sistema que claramente ve y revisa, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública y la Gendarmería, y por otro lado tenemos el sistema civil de pensiones. Hay una serie de leyes, ¿cierto?, que tienen que ver con esto. Entonces, por ejemplo, hay cajas de compensaciones, hay regímenes de capitalización individual, ¿cierto?, que comenzó en 1980. Aquí tenemos varias normas de distintas cosas. Significa que antiguamente, para hacer un resumen de esta ficha, significa que antiguamente, ¿cierto?, esto del reparto estaba... ¿Quién lo regulaba o quién lo administraba? Eran las cajas de previsión, que luego se transformaron en las cajas de compensación y asignación familiar. Pero estas cajas, ¿cierto?, tenían un régimen contributivo, y que fue obviamente cambiado, ¿cierto?, en 1980 por el régimen de capitalización. Por lo tanto, había varias cajas que funcionaban. Por ejemplo, aquí habla de las cajas de seguro social, las cajas de los empleados particulares, empleados públicos y periodistas. Habían varias cajas distintas, ¿cierto?, en la cual los trabajadores aportaban para tener este sistema de reparto o sistema de régimen solidario, por decirlo de alguna manera también, porque era colaborativo solidario. Los que más tenían aportaban para los que menos tenían. Era de esa forma también. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos el sistema de pensiones. Cuando esto cambió, definitivamente todas las Fuerzas Armadas de orden y seguridad quedaron, ¿cierto?, bajo ciertas leyes especiales, y el resto de los cristianos quedamos bajo el decreto ley 3500 desde 1980. Ya, esa es lo que había y lo que hay ahora con respecto a este sistema. Entonces, con este sistema de reparto, ¿cierto? ¿Cómo, aquí lo que me estaba preguntando Luisa parece que era, no recuerdo bien, otra compañera. Entonces, ¿cómo se funcionaba esto de reparto? Bueno,
esto se hacía mediante las cajas las cajas de previsión, que tenían distintos nombres, ¿cierto? Era como, imagínense como las AFP anteriores, ¿cierto? Que eran distintas cajas de previsión que se ocupaban de recibir los dineros de todos los trabajadores. Y esta caja de compensación le pagaba, ¿cierto?, todas las pensiones a los que iban jubilando. En un principio se pagaba el total, es decir, si yo me pensionaba y mi último sueldo habían sido 300 lucas, pues bien, esa pensión también iba a seguir siendo 300 lucas. El problema se generaba, ¿cierto?, por ejemplo, entre otras cosas, que muchas de las personas empezaban a cotizar, por ejemplo, 5 años antes de pensionarse. Y además porque, por otro lado, había un promedio del cual te sacaban del tiempo que tú habías cotizado. Entonces, durante los últimos 5 años, la gente se preocupaba de hacer un gran aporte, porque tampoco había límites, ¿sí? Tú podías aportar con lo que tú decidieras aportar. Ya no había un porcentaje, pero era, más que porcentaje, era un monto en dinero, más que porcentaje. Podría Entonces, ser individual, o sea, un aporte, un APB. eso es en la AFP, eso es muy posterior. Eso es muy Pero la gente, o sea, aunque no trabajara, ¿podía cotizar independiente? posterior. Exactamente, podía Ya. hacerlo. Ya. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Acá se transformaba como en un vicio, ¿cierto? Porque, imagínense, habían personas que habían estado aportando durante 30 años, ¿cierto? Y salían con su pensión. Pero había personas que habían aportado solo los últimos 5 años. Y esos últimos 5 años, ¿cierto? Los promediaban y seguían, ¿cierto?, ganando una pensión. Entonces, claramente ahí había un desmedro con respecto a los que habían estado cotizando durante muchos años. Y no había diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Esta gran bolsa que había en cada una de estas cajas de compensación, ¿cierto? Esas bolsas empezaron a hacer agua, ¿cierto? La plata ya no estaba alcanzando. Entonces ahí tuvo que intervenir el Estado con mayor fuerza para poder sostener esto que estaba sucediendo. Y ahí fue cuando, ¿cierto?, apareció este señor José Piñera, ¿cierto?, con la super idea del tema de las pensiones. Pero deben saber, ¿cierto?, que este sistema de reparto, si bien es cierto, es un buen sistema porque es colaborativo, porque es solidario, pero también tiene que tener reglas, ¿cierto? No puede ser como así a campo traviesa la cuestión, porque claramente sucede lo que les estoy mencionando. O sea, las mismas personas, ¿cierto?, clotearon el sistema porque no estaba bien regulado, ¿sí? Y una vez más fue en desmedro de los propios trabajadores. Luego apareció este sistema en 1980, ¿cierto? Porque claro, estaba tan vilipendiado el sistema de reparto y que en cualquier minuto iba a colapsar y que ya las platas no alcanzaban y qué sé yo. Profesora, apareció esto como un salvavidas. Dígame. disculpe, entonces ese sistema de reparto era como un fondo solidario. Sí. Porque el Estado no aportaba ningún... Sí no aportaba, ninguno. sí aportaba, pero Sí aportaba muy poco. Ya. Entonces, por ejemplo, la gente que se jubilaba con 5 años trabajados, al final le estaba quitando la plata a los otros que habían trabajado 30 años. Exactamente, exactamente. Ya. Y esa fue una de las mayores razones por la cual este sistema de reparto, ¿cierto?, no empezó a funcionar. Eso fue, ¿ya? Insisto, no es lo único. Pero obviamente, ¿cierto?, si hay un sistema que no va con los tiempos y que no se va modernizando y que no se van apuntalando, indudablemente que esto se comienza a desmoronar, ¿cierto? Bueno, se metió este sistema de capitalización individual, donde cambia el giro absolutamente, donde te dicen ahí, oiga, de ahora en adelante usted tiene que depositar sus cotizaciones en su propia cuenta.
Entonces la gente dijo, ay, qué bueno, porque ahora voy a tener mi plata y no voy a depender de otros, ¿cierto? Y nadie va a ocupar mi plata porque es mía, etcétera. En un principio, ¿cierto? Y yo lo puedo decir, digamos, no pasó a darle el lomo a nadie, sino que en un principio esto pintaba bien. El tema es que a lo largo de los años, ¿cierto? No se hizo nada y muy por el contrario, se perjudicó. Y por otro lado, ¿cierto? Que muy bien lo dijo Felipe, en definitiva y a lo largo de estos 41 años nos dimos cuenta que esto nunca fue pensado, ¿cierto? Para las pensiones. Nunca fue el objetivo. El objetivo era tener dinero fresco, ¿cierto? En las instituciones, de tal manera que los bancos o las grandes empresas pudieran echar mano y pedir estos préstamos, por decirlo de alguna manera, porque había ahí mucha plata fresca, en cierto sentido. Imagínense lo que significa que todos los trabajadores de Chile contratados en forma mensual, ¿sí? Se deposita una cantidad de plata. Estamos hablando de muchísima plata. O sea, una plata inimaginable. De verdad que es eso, porque yo no podría cuantificar cuánta cantidad de plata es. Entonces, finalmente el objetivo era otro, objetivo que indudablemente los trabajadores no tenían en vista, no lo sabían, ¿cierto? Quiero dar un poquito así como, ya, dejémoslo a la duda, por algún lado, dejémoslo a la duda. Yo creo que a lo mejor inicialmente no fue el objetivo así como, ya, es para esto, a priori, ¿cierto? Yo creo que eso se fue dando con el tiempo. Efectivamente, yo creo que eso fue dado con el tiempo, en la cual se empezaron a dar cuenta que esto era un muy buen negocio, que efectivamente todo el mundo podía aprovechar esa platita, ¿sí? Y de ahí el tema se fue obviamente degenerando, ¿cierto? Hasta el punto de lo que yo les decía. Pero no los trabajadores. Todo el mundo menos los trabajadores. No, claro, a eso me refiero, indudable. Estoy hablando de las grandes empresas, de los bancos, de eso estoy hablando. Entonces todo el mundo se empezó a aprovechar, menos los trabajadores. Estábamos con problemas, ¿cierto? Nunca se dieron cuenta, por ejemplo, que el 10% no era suficiente, porque ya a esa altura daba lo mismo, ¿cierto? Si el objetivo era otro, si quedaba lo mismo, ¿cierto? Se inventaron una serie de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de las pérdidas, nos empezamos a ser los trabajadores cargo de las pérdidas, ¿sí? Muchas personas quedaron absolutamente sin plata. Por otro lado, y que lo vamos a ver en la próxima clase, empezaron a inventar otro tipo de formas de pensiones, que son las famosas pensiones de renta vitalicia, ¿cierto? Que los dueños son también los mismos de la AFP, por ejemplo. En fin, se hizo un nuevo sistema. Entonces, ¿cómo se financiaba este sistema o cómo se financia, ¿cierto? Ambos sistemas, subsistemas que habíamos visto. Un minuto. Entonces, ¿podría estar salido? Sin llave. Perdón. Bien. Entonces estábamos hablando de estos dos subsistemas, ¿cierto? Que por un lado tenemos a los trabajadores de fuerza y orden y seguridad, y por otro lado tenemos al resto de los trabajadores. ¿Cómo se financia? En los sistemas de las Fuerzas Armadas se financia con los impuestos, ¿cierto? Todos los impuestos que recauda el Estado, desde ahí se saca un dinero, ¿cierto? Y es para cubrir. Los que pertenecen a Carabineros, por ejemplo, su sistema se llama DIPRECA, que les entregan las pensiones y la salud. Y los que están, los aviadores, los militares, ¿cuál es el otro? Militares, aviadores y del navales. ¿La Fuerza Armada? Sí, pero es que aquí hay una diferenciación. Carabineros y Gendarmería están en DIPRECA. Y todos los demás están en CAPREDENA,
ya que son dos sistemas distintos, ¿cierto? Y que ahí en ambos sistemas, ¿cierto? Funcionan con los impuestos del Estado, con todo lo que recauda el Estado. Y por otro lado nosotros, ¿cierto? Que está financiado exclusivamente, ¿cierto? Por lo que depositamos nosotros como trabajadores por un lado y lo que también aporta el empleador. El Estado entra acá cuando efectivamente no tienen o no existe la cantidad de dinero. Ahí recién entra el Estado, ¿cierto? Con esto que se llama las pensiones solidarias. ¿Ya? Pero de esa forma se financia. Entonces, ¿qué son, en definitiva, ¿cierto?, las administradoras de fondos de pensiones? AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, por ahí la sigla. Estas empresas entonces administran las pensiones y cuyo objetivo es administrar los fondos y recaudar las cotizaciones previsionales. Es decir, entonces ellos reciben el dinero, ellos lo administran, ¿cierto? Hacen negocio con este dinero para eventualmente recibir rentabilidad, ¿cierto? Lo que significa que es aumentar el dinero que hay, ¿cierto? En beneficio de los trabajadores o de los afiliados, ¿sí? ¿Cómo funciona? Administran el ahorro obligatorio. Recuerden que este 10% que estamos mencionando es obligatorio. Nadie puede decir o decidir si quiero pagarlo o no, solo exceptuando cuando tú te pensionas. Una vez que tú te pensionas y sigues trabajando, recién ahí tú puedes decidir si es que quieres seguir aportando a la AFP o no. Es la única forma, de otra no hay, a menos que obviamente dejes de trabajar o simplemente no quieras imponer, pues ya esa es otra cosa. Pero es un sistema de ahorro obligatorio y el voluntario mediante un sistema de multifondos, ¿cierto? Con la cual dice cobrar una comisión cada vez que el trabajador cotiza. Entonces aquí hay dos cosas, está el tema obligatorio. Tenemos también, por ejemplo, lo que por ahí mencionó una compañera, el tema del APB, que es ahorro previsional voluntario, pero que este ahorro previsional voluntario también podría ser colectivo. Dentro de los proyectos de negociaciones, ¿cierto? De los sindicatos, por ejemplo, ahí donde ellos podrían pelear un APB colectivo. Es decir, que se les aporte a todos los trabajadores, ¿cierto?, que están adscritos al proyecto. También puede ser, entonces los APB, ahorro previsional voluntario, puede ser individual y también puede ser colectivo. Profe, Dígame. ¿cuál sería la cuenta 2? La cuenta 2 actúa como una cuenta de ahorro. Lo que pasa es que la cuenta de ahorro es un sistema, la cuenta 2 es un sistema de ahorro totalmente libre. O sea, tú puedes sacar y poner las veces que tú quieras. De pronto también tienen ciertas restricciones, pero eso actúa exclusivamente como una cuenta de ahorro. El APB... Pero eso te da intereses, ¿cierto? ¿Cómo? Esa da interés en la Sí, cuenta por 2. supuesto. Por supuesto, tengo entendido que la cuenta 2 de la AFP en este minuto da más plata que el banco. No sé en términos porcentuales, pero sí sé que ganan un poco más. ¿Cuál es la diferencia con la APB? Ahí. ¿Cómo? Yo puse mi 10% ahí y sí me ha dado interés. Ya, ¿viste? Está bien. Sí, a mucha gente le ha dado resultados. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la APB? Que la APB también es un ahorro, entre comillas, ¿cierto? Pero ¿para qué te sirve? ¿O cuál es el ideal de este fondo? Que esta plata tú después la vas a tomar y la puedes agregar a la cuenta de capitalización individual y de esa manera vas a poder aumentar tu pensión. Ese es el objetivo, digamos, inicial. Ahora, si es que tú durante mucho tiempo dejaste tu plata ahí, pusiste todos los meses para esta APB, ¿cierto? Que ahí el monto lo decides tú, ¿cierto? Y no sacaste plata, cada año, ¿cierto? El Estado te premia por la permanencia de este dinero. Por lo tanto, también es una forma de aumentarlo. Ahora, ese aporte, la verdad es que no es tan abultado, ¿ya? Si es que tú sacas plata,
que también lo puedes hacer, bueno, entonces el Estado no te va a aportar, porque el Estado te aporta cuando tú fuiste constante en el tiempo y no sacaste la plata. Ahora, esto es bueno para los trabajadores que recién comienzan. Los chiquillos que recién comienzan a trabajar y empiezan a cotizar, es bueno que lo hagan, ¿cierto? Sin embargo, las personas que ya estamos viejas y prontas ya a pensionarnos, ahí me quedan 6 años para pensionarme, a mí ya no me conviene. En una oportunidad le pedí a una persona que me hiciera el cálculo. ¿Ya qué pasa si yo pongo 10 lucas todos los meses? Ok. ¿Cuánto es lo que me va a dar el Estado a fin de mes, o sea, después de un año? ¿Cierto? Porque siempre es después de un año, ¿cuánto es lo que me va a dar el Estado por tener esa plata ahí? 15 lucas. Entonces tenía que invertir 120 lucas o ahorrar 120 lucas para que el Estado me diera 15 lucas. La verdad es que probablemente esas 15 lucas las podía hacer vendiendo algo y iba a ganar más plata. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Las personas que estamos prontas a jubilarnos, el APB claramente no conviene. Le conviene a las personas jóvenes. Bien. ¿Quién regula a la FP? Profe, ¿le puedo preguntar algo? ¿Cómo? ¿Le puedo preguntar lo que querías preguntar? Sí. Ya, por ejemplo, las personas que dan boleta, ¿a ellas cuánto se les descuenta por cada boleta? Porque hay personas que boletean por 20.000 pesos. El 10%. El 10% de cada boleta. El 10% El 10%. Mensualmente, de lo que boletean mensualmente. Ah, ya. ¿Y el 7% no pagan previsión? También lo pagan. Ah, ya. Es como que estuvieras trabajando, nada más que te lo descuentan de tus impuestos. Ya. ¿Sí? Ok. Ya. Okay. Gracias. Entonces, ¿quién regula esto? Obviamente el Decreto Ley 3500 y que se encuentra supervigilada por la Superintendencia de Pensiones. ¿Quiénes están obligados a cotizar? Todos los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes que emiten boleta de honorario. Esto fue a partir del 2018. Aquí hay una cuestión súper importante también que tiene que ver con las cotizaciones, ¿cierto? Los trabajadores tienen que estar constantemente revisando y viendo que sus empleadores paguen las cotizaciones, porque muchas veces estas cotizaciones son declaradas y no pagadas. Y lo que ha sucedido hasta último tiempo, ¿cierto? Que más de alguno pudo haber tenido la noticia, es que con esto de los retiros del 10%, recién ahora se enteraron que sus empleadores no estaban pagando las cotizaciones. Cuando un empleador deja de pagar las cotizaciones es porque la verdad que sinceramente no las va a pagar. ¿Y por qué? Porque las multas que les ponen son demasiado bajas. Entonces no los obliga realmente. O sea, moralmente y éticamente debieran pagarla, ¿cierto? Porque te descontaron esa plata de tu liquidación. Pero no lo hacen. Y no lo hacen porque, le insisto, la ley es demasiado blanda en ese sentido. Entonces, antes de encontrarme con el tremendo pastel, ¿cierto? Que no me han pagado las cotizaciones, nosotros como trabajadores tenemos cierta responsabilidad, porque yo permití que esto sucediera, ¿cierto? Si yo estoy viendo que pasan 2 o 3 meses y no está pasando nada, oye, yo haciendo las alarmas y voy, oiga, ¿por qué? Si usted me lo está descontando, ¿por qué no lo está pagando? ¿De qué estamos hablando, cierto? No, ya, ok, lleguemos a un acuerdo por último, ¿cierto? Por último. Y ahí, bueno, obviamente que va a depender de la decisión de cada uno, porque si es que yo necesito trabajar y no me puedo quedar sin pega, a lo mejor voy a tener que aguantar, lamentablemente. Pero por otro lado, a lo mejor tengo la posibilidad de irme nomás y le pondré una demanda y haré algo, digamos, como para recuperar ese dinero. Pero no puedo quedarme ahí porque esto es igual que una bomba de tiempo. Camila, dígame. No, eso le quería preguntar igual, en el caso de que no, el empleador no paga las cotizaciones y ya se ve que no las va a pagar, ¿qué puede hacer uno para que recuperar algo, aunque sea de esa plata? Como te digo, la primera instancia es llegar a un acuerdo. La primera instancia, porque siempre vas a ganar más con un acuerdo que con un mal juicio.
Eso es lo primero, ¿cierto? Lo segundo es poner un juicio, ir a la dirección del trabajo, ¿cierto? Hacer las denuncias, etcétera. Pero uno no se puede quedar callado, porque finalmente lo que regularmente pasa es que el trabajador pierde. Eso es lo que regularmente pasa. Yo no les digo que en todos los casos, pero la experiencia me dice aquello, ¿ya? Entonces, por eso es uno el que tiene que Pero, estar profe, pendiente. Dígame. ¿existe alguna página donde uno puede entrar y ver si están las cotizaciones pagadas? En la AFP. En Cada la AFP. AFP, ¿cierto? Cada afiliado a una AFP tiene una clave, ¿cierto? O si no tienes clave, vas directo a la agencia de la AFP y revisas tu cuenta. Con tu cédula de identidad te van a revisar la cuenta. Ahora, las AFP también envían cartolas, ¿sí? Vía correos de Chile o vía web, ¿cierto? Que te llega a tu correo electrónico y te dice cuánto es lo que tienes cotizado. Están las aplicaciones igual de las... Sí, hay muchas aplicaciones también que te lo permiten. Pero si no tienes nada de eso, no tienes correo electrónico, no tienes computador, no tienes teléfono, no tienes nada, bueno, tienes la posibilidad todavía de ir a la agencia directamente y que te entreguen tu cartola, ¿cierto? O un certificado de cotizaciones de los últimos 12 meses o 24 meses, como tú lo quieras pedir. ¿Ya? Sí lo puedes hacer. O sea, siempre hay forma. Bien, entonces, este sistema de las AFP, ¿sí? Así como el sistema de seguridad social tenía 4 patas, ¿cierto? Salud, previsión, mutualidad y seguro de cesantía. Este solito, la AFP solita, tiene también 3 patas o 3 pilares importantes. El seguro obligatorio, que es el que pagamos todos nosotros con nuestro 10%. El pilar voluntario, ¿cierto? Que tiene que ver con la APB o con todos los ahorros que uno pueda tener en forma voluntaria. Y por otro lado, el pilar solidario, que es el que aporta el Estado para aquello. ¿Cuál es el objetivo de estos 3 pilares? En el fondo, ¿cierto? Es proteger a la población con respecto a la vejez, a la discapacidad y a la muerte. ¿Ya? Esas 3 cosas son las que se ven efectivamente ahí protegidas. Bien. Dentro de este pilar obligatorio, ¿cierto? Hay una serie de porcentajes que se descuentan o que se pagan, ¿cierto? Para el tema de las cotizaciones previsionales. En esta primera torta que ustedes ven acá, este gráfico de torta, ¿cierto? Vamos a ver todos los porcentajes que se pagan. Por un lado que puede pagar el trabajador y por otro lado que paga el empleador también. El primero, y todos estos porcentajes, y que los vuelvo a repetir, que no sé si lo repetí en la otra clase, se descuentan desde el total imponible. Por favor, esto anótenlo, grábenlo, no tengo idea. Del total imponible, ¿sí? ¿Por qué se llama imponible? ¿Cierto? Porque desde ahí se sacan los porcentajes de las imposiciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el total imponible? Es la suma de sueldo base, gratificación, bonos, todos los bonos habidos y por haber, comisiones, semana corrida, participación, horas extras. Podrían haber otras cosas también. La suma de todas estas cosas, que pude haberme ganado todas, como pude haber ganado algunas, 2, 1, lo que fuera, la suma de eso se llama total imponible. Y desde esa suma se descuentan los porcentajes que voy a indicar a continuación. El primero, 10% que se le descuenta a cada trabajador, ¿cierto? Y que sale en tu liquidación de sueldo. El segundo, ahí dice 0,47, pero puede ser otro porcentaje también, que es el porcentaje que te cobra la AFP por mantener tu cuenta.
porcentaje que va a ser también incluido en tu liquidación de sueldo. Luego dice 0,94% que corresponde al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Eso por lo regular lo pagan los empleadores y es un costo empresa, por lo tanto no te sale en tu liquidación. Luego tengo el 0,95% que es la tasa base que se paga por las mutualidades. Eso no te sale en la liquidación y es un costo empresa. Y por último tengo el 7%, ¿cierto? Que es para la salud y que eso también sale en tu liquidación de sueldo. Aquí yo podría agregar, por ejemplo, el APB, ¿cierto? Que también se considera como parte de las imposiciones. Podría considerar, por ejemplo, el impuesto único, que también es parte de la liquidación de sueldo, y otras cosas, otros porcentajes, ¿cierto? Que también son parte de tu liquidación de sueldo. Pero estas son las más relevantes e importantes en términos de porcentaje. Por lo tanto, unos son del empleador, otros son del trabajador. Camila, dígame. Profe, que justo cuando estaba hablando de lo que era como parte del sueldo imponible, se me cayó el internet y alcancé a anotar que era el sueldo base, gratificación y no sé qué más era. Sueldo base, gratificación, bonos, comisión, semana corrida, participación, horas extras. Muchas gracias, profe. Ok. Bien, como les estaba mencionando entonces, lo que paga, ¿cierto?, el trabajador dependiente, 10% para el ahorro previsional, el porcentaje de la comisión, el 7% de la salud y el 0,6% para el seguro de cesantía, siempre y cuando tenga cierto contrato plazo indefinido. Y los pagos que realiza el empleador es el 1,94, ahí dice 15, 1,94% que es del SIS, el 0,95% que es para el accidente de trabajo y enfermedades profesionales, y el 2,4% o el 3% para el seguro de cesantía, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de contrato que tenga el trabajador. Los trabajadores independientes pagan exactamente lo mismo, que se les descuenta, ¿cierto?, del tema de su boleta de honorario. Bien. Con respecto a la afiliación del sistema, aquí hay una cosa importante, porque todas las personas son libres de afiliarse a la AFP que quieran, ¿cierto? Aquí no hay restricción. Excepto todos los trabajadores que comienzan a cotizar por primera vez. Comienzan a cotizar por primera vez. Entonces, el Estado, ¿cierto?, licita o llama a licitación a todas las AFP. ¿Quién gana esta licitación? La AFP que dé el menos, ¿cierto?, valor con respecto a su propia comisión. ¿Qué va a ganar con esto? Gana que todos los trabajadores que por primera vez comienzan a cotizar, obligatoriamente se tienen que ir a esta AFP que ganó la licitación y tendrá que estar ahí durante 2 años, ¿sí? No se puede cambiar. Después de 2 años recién podría migrar a otra, pero mientras estés, tiene que estar ahí 2 años. En este minuto, ahora actualmente, quien ganó la licitación es la AFP 1. Esta AFP tiene el porcentaje más bajo de comisión, que es el 0,69%. Es decir, entonces, a ese trabajador que está en la AFP 1, le van a descontar el 10,069% para la AFP. Por otro lado, ¿cierto? ¿Qué tenemos? ¿Qué cosas son? Dice otra situación que uno tendría que ver, ¿cierto? Es qué cosas yo tendría que considerar como para cambiarme de AFP, por ejemplo. Entre otras cosas, el costo de la administración, ¿cierto? Que estábamos viendo que indudablemente que lo mejor es que sea lo más barato posible. La rentabilidad de los fondos, y eso tú lo ves, ¿cierto? Haciendo un
buscando los estudios de rentabilidad, pero siempre hay que considerar que es a largo plazo. Por lo tanto, yo no puedo considerar la rentabilidad que tuvo la FP 3 meses antes. Por lo regular uno tiene que revisar o medir 24 meses antes y comparar esa rentabilidad con otras AFP. Si entre los 24 meses antes o 12 meses antes ha tenido una buena rentabilidad comparándose con otras, ¿cierto? Es bueno. ¿Dónde encuentro esa información? En la Superintendencia de Pensiones. Si tú te vas a una AFP en especial, lo más probable es que esta AFP te dé cualquier cifra, ¿por cierto? Por eso siempre es bueno irse a las pensiones. Perdón, a la Superintendencia de Pensiones. Y además, ¿cierto? La calidad del servicio, y eso de la calidad del servicio tiene que ver, ¿cierto? Con cómo yo estoy atendida. Si es que la atención me gusta, es rápido o lo que sea, ¿cierto? Va a ser una condición para quedarme con ellos. Espérenme un minuto. Entonces, ¿el cambio de la FP produce algún desmedro para el trabajador? No, ninguna. Yo me puedo cambiar las veces que yo quiera, cuando a mí se me ocurra. Mito urbano, cuando dicen que, oye, pero es que ¿sabes lo que pasa? Si tú te cambias, la FP te va a restar una plata. No, eso no es así. Yo me he cambiado montones de veces a FP, muchas veces, y nunca he perdido un peso. Por lo tanto, eso es un mito urbano, que te digan, oye, no, es que no, te puedes cambiar. Es más, si se puede sacar un beneficio del cambio, o sea, con mayor razón, pues yo regularmente me vendo. Cada cierta cantidad de tiempo yo me vendo. Ok, ¿cuánto me paga? Si no me pagan, no, pues, ¿por qué me voy a cambiar si no me pagan? Así que yo me vendo. Yo soy una prostituta del sistema. Así es simple. Algún provecho tengo que sacarle al tema. Bien. El costo de administración. ¿Pero cuánto le pagan, profe? Es que no te van a pagar no todos te van a pagar lo mismo, porque depende de tu imponible. Depende de tu valor imponible. Algunos te pagan un porcentaje, otros te pagan otros te pagan montos totales, qué sé yo. Yo por menos de 60 lucas no me cambio. ¿Me pagáis 60? Me cambio. Si no, no. Así que a ellos les conviene, porque finalmente no es que yo le esté restando plata a nadie. Aquí es el ejecutivo el que tiene que saber hacer sus propios negocios. A ellos les pagan comisiones, ¿cierto? Entonces, ese es mi, ¿cómo se llama? Ese es mi precio. Y tengo 3 ejecutivos. Entonces, más o menos cada 3 veces en el año, primero me cambio con uno, después me cambio con el otro, después me cambio con el otro. Entonces, bueno, pero no todo el mundo puede ni todo el mundo sabe. Entonces, el que sabe, sabe nomás. Porque aquí, ¿cierto? El que puede sacar su tajadita, mientras yo no le haga nada a nadie, y mientras no sea algo ilegal, no estoy cometiendo ninguna falta. Bien, sigamos. El costo de la administración, ¿cierto? Ustedes ven ahí todas las AFPs que existen en este minuto, ¿cierto? Con la tasa que ellos cobran, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, Capital dice 11,44. Entonces, el costo de mantención que ellos cobran es 1,44, ¿cierto? Porque el 10% lo pones tú de tu sueldo, ¿cierto? O es el obligatorio que tienes que pagar, más el porcentaje que es 1,44. En el caso de FP1, ¿cierto? Dijimos que es el 10% más el 0,69% que te da una suma de 10,69%. Y el resto de y lo que viene seguida, que es el CIS, eso lo paga el empleador como costo empresa. Aquí hay una cuestión, chiquillos, que hay que considerar con estos tiempos actuales, que está todo tan líquido. Dijeron por ahí, escuché esa palabra, que está todo tan líquido, me quedó muy en la cabeza.
Aquí hay que saber algo que es importante, con todo lo que está sucediendo, con el tema del TPP-11, por ejemplo, con todo este movimiento de platas de la AFP, retiros de la AFP, qué sé yo, podría llegar a suceder algo malo, ¿cierto? Y estoy poniéndome así, pero súper, súper, súper a la araca. O sea, que vinieron unos alienígenas, ¿cierto? Se alinearon todas las lunas, nos cayeron bombas de meteorito, o sea, si ya en el peor de los mundos, todas las primeras AFP, excepto la 1, los dueños de estos dineros, de los capitales, son extranjeros. Por tanto, ellos perfectamente podrían darse a la quiebra y llevarse sus dineros. Esto no es tan fácil, claramente, porque hay leyes de por medio, pero me estoy poniendo en el peor de los mundos. Entonces, Sí, dijeron que iban a hacer una demanda a Chile. por las pensiones al vitalicias, gobierno. eso. Precisamente por las pensiones vitalicias, porque también los capitales son extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este minuto? Hay que resguardarse. La única que tiene capitales chilenos es la FP1. La única. Todas las demás son con capitales extranjeros. Entonces, si con todo esto que está pasando, yo les sugiero, el que tenga dinero, obviamente, o el que trabaje, AFP1 es lo más conveniente en este minuto, con todos estos movimientos que están pasando. No sé qué tan rentable es, porque es una AFP nueva, ¿cierto? Relativamente nueva, pero vámonos al fondo E. AFP1, fondo E, y ahí quedas resguardado. Y en caso que pasara algo, insisto, estoy súper alaraqueando, pues a lo mejor no va a pasar absolutamente nada, pero si es que llegara a pasar, podría suceder. ¿Ok? Bien. Otra cosa importante también es que estos fondos de pensiones tienen distintos fondos, y esto seguramente ustedes no lo han escuchado, del tema del multifondo, en la cual las personas se pueden cambiar, pueden distribuir sus montos, etc. ¿En qué consiste esto? Consiste que, por ejemplo, la letra A es el fondo donde más inversión se hace y donde más riesgo se corre. Es decir, entonces, que tú puedes llegar a ganar mucha plata producto de la rentabilidad, como podrías llegar a perder mucha plata también, ¿ya? Ahora, quienes están ahí regularmente son las personas más jóvenes y los que comienzan a cotizar. ¿Por qué? Porque se entiende que les quedan muchísimos años por delante para poder recuperar esta pérdida, ¿ya? Lo Profe, contrario, o el disculpe, extremo, dígame. ¿eso se implementó también cuando Lago hizo el cambio? ¿O eso fue después? No, esto es de Lagos, también es de Lagos, también lo hizo él. Y por otro lado tenemos, ¿cierto?, la letra E, que es la más conservadora de todas, que tiene muchísimo menos riesgo, ¿cierto?, en la cual hacen negocio con tu plata, sí, pero un riesgo mucho menor, por ende vas a perder muchísimo menos plata. Vas a ganar menos, sí, pero vas a perder mucho menos también, ¿ya? Entonces ahí están los dos extremos. Y en esta letra E, por supuesto, están todas las personas que están prontas a jubilarse, o en el caso actual, ¿cierto?, que es las personas que están refugiadas. Te puedes cambiar en el fondo que tú quieras. No necesariamente que porque eres joven te vas a poder ir a la E, no, porque una vez que estás dentro del sistema, tú puedes elegir dónde te quieras poner. Ahora, inicialmente, ¿cierto?, los que primero cotizan, así como tienen que irse la FP1 en este minuto, también automáticamente los ponen en el fondo A. Pero después la persona se puede cambiar de fondo tranquilamente. No así de la FP, porque tiene que esperar 2 años. Más o menos, ¿cierto?, ¿cuál es el ordenamiento que les dan, ¿cierto? En el A y en el B son hasta 35 años, en el C y en el D hasta 55, y DE, ¿cierto?, hasta los 56 años, más o menos, ¿cierto?, cuando recién se están cambiando o se están ingresando, porque de pronto una persona que tiene 50 años recién comienza a cotizar, así que eso
va a variar dependiendo de la persona. Bien, hasta acá llegamos, chiquillos, porque estamos justísimos en la hora. ¿Preguntas? Pasado, profe. ¿Ah? Pasado. Súper pasado, sí. No, son las 14:40, son las 14:39, perdón. Nunca tanto. Vamos a pasar la lista rápidamente porque no la he pasado. Espérenme un poquitín. Oh. ¿Ustedes tienen clase ahora? A las 5, profe. Ya, yo pensé que me estaba aprovechando de otro profesor. O sea, me estoy aprovechando solamente de mí misma. Ok. Entonces, legislación laboral, aquí estamos. Voy a compartir la lista, chiquillos, espérenme un poquito. Por supuesto, hay una tarea formativa que la tienen que hacer en forma individual. Bien, Emilio Aguilera. Ah, profe. Javiera Álvarez. ¿Javiera está? No. La Dana Carreño. Profe, la Javi sí Javiera estaba, Álvarez. pero está con problemas de internet. Ok, muchas gracias por avisar. Milena Cabañola. Milena, no está. Raúl Chicago. Presente. Maximiliano Cifuentes. Presente, profesora. Milagro Córdoba. Presente. Yanice Díaz. Presente. Saray Díaz. Saray Díaz. Parece que no está la Saray. William Gallardo. William. Carolina Gárate. Presente. Karen Gatica. Presente. Alejandra Gutiérrez. Alejandra parece que no está. Tomás Ormazábal. Tomás Presente. tampoco. Ah, está el Tomás. Tiro. ¿Tomás está? Sí, profe. Ok. Millaray Nostroza. Millaray. Parece que no está la Millaray. Patricia Inostroza. Patricia Inostroza tampoco. Daniel Leiva. No, perdón. Fernández Ibarra. Presente, profe. Ok. Daniel Leiva. Christopher Lillo. Christopher. Bárbara Mena. Hoy tampoco habían, no pensé que habían tampoco. Victoria Moreno. Presente. Constanza Muñoz. Presente. Camila Muñoz. Presente. Ignacio Cayo. Tamara Pérez. Presente. Rocío Quintanilla. Presente. Felipe Rodríguez. Presente. María Isabel Rojo. Kay Román. Presente, profe. La Luisa también está. Paula. Acá, profe. Guillermo Urrutia. Valeria Vergara. Presente. Y Jimena. Presente, profe. Ok. Profe, póngame presente, por favor. ¿Tu nombre? María Rojo. María Isabel Rojo. Profe, me dejó ausente. Valeria No. Vergara. Valeria Profe, Vergara. no sé si me escuchó cuando dije presente. Luisa Salinas. Sí te puse presente. Ahí estás presente. ¿Estás presente, Luisa?
Profe, el Gracias, 10 profe. presente, perdón. ¿Quién? El 10, William Gallardo presente. ¿Dónde estaba ahí, William? No me pude conectar antes. Ok. ¿Quiénes no contestaron? Milena Cabagnola, Saray Díaz, Alejandra Gutiérrez, Millera Inostroza, Patricia Inostroza, Daniel Leiva, Christopher Lillo, Bárbara Mena, Ignacio Ocayo. Ellos no respondieron en la lista. Listo. ¿Estamos listos, chiquillos? Hasta acá llegamos. Indudablemente que les pueden quedar muchas dudas, ¿cierto? Pero esto continuará porque este tema no termina acá, ¿cierto? Obviamente lo vamos a ver, vamos a seguir mañana. Ahí dice, continuamos. Ah, pero me equivoqué en la fecha. Vamos a continuarlo mañana, así que cualquier duda que tenga o que les surja, mañana lo podemos conversar nuevamente. ¿Ya? Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, Chao, chiquillos. profe. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe.